¿Te ha pasado que tu mente parece no tener descanso? Como si dentro de ella hubiera un motor que no deja de funcionar, incluso cuando el cuerpo ya se detuvo. Despertamos pensando, caminamos sumidos en pensamientos, comemos mientras la cabeza sigue corriendo y hasta en momentos de reposo seguimos atrapados en una espiral mental. Damos 1000 vueltas a cada situación, escarbamos en nuestra lógica buscando explicaciones, deseamos tener el control total, comprender cada detalle, adelantarnos a lo que vendrá y protegernos del sufrimiento. Pero llega un instante en que tanto razonar nos detiene, nos satura, nos llena de inquietud y nos arrebata la calma. Lo más doloroso es que, sin darnos cuenta, nos aleja del propósito que Dios tiene para nosotros, porque hay cosas en esta vida que no se hicieron para entenderlas, sino para confiar en ellas. Y justo ahí es donde este mensaje cobra fuerza, porque quizá tú que estás escuchando, llevas mucho tiempo librando batallas dentro de tu mente, y ya es hora de parar, de respirar profundo, de decir sinceramente, Señor, ya no quiero intentar entenderlo todo, quiero aprender a confiar en ti. Si algo hizo que no salieras de este video, quiero que sepas que no fue azar. Tal vez es porque tu alma ya está exhausta de tratar de comprender cada detalle, de querer tener todo bajo control. Quizá lo que necesitas es hallar un refugio donde puedas soltar todo lo que llevas dentro, un espacio sin juicios ni cargas, donde simplemente puedas declarar, Dios, aquí estoy. Ya no puedo con esta tormenta mental, pero sí puedo descansar en tu fidelidad. Y si eso resuena contigo, entonces este instante es para ti. No te vayas, quédate aquí, porque esto no es simplemente otro video más, es un espacio sagrado. Un momento en el que tu corazón puede rendirse sin miedo ni vergüenza, donde puedes cerrar los ojos y escuchar lo que tu alma ha estado pidiendo a gritos. No importa cuán fuerte sea el ruido del mundo exterior, cuando Dios te habla, todo dentro de ti comienza a alinearse. Si este mensaje ya está tocando algo en tu interior, ayúdanos a que también llegue a otras personas. Dale me gusta a este video, comenta y compártelo. Eso le dirá al algoritmo de YouTube que este contenido vale la pena, y así lo llevará hasta aquellos que, como tú, están esperando una palabra, una pausa, una señal. Hay personas que quizás no asisten a una iglesia, pero sí han encontrado este canal, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para alcanzarlas. Un solo clic tuyo puede convertirse en algo enorme para alguien más. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo cada mensaje que Dios tiene preparado para ti, justo cuando más lo necesites. No tienes idea de cuántas vidas cambian por una sola palabra, y tú puedes ser parte de esa transformación. Y si quieres que este mensaje quede grabado en tu corazón, escribe en los comentarios, confío en Dios. Así, todos los que lleguen verán una ola de fe moviéndose, y quizás ese pequeño comentario les ayude a rendirse también. Primera parte, el enemigo silencioso que habita en la mente. Existe un adversario que no necesita gritar, ni lanzar amenazas, ni blandir armas visibles. Sin embargo, tiene la capacidad de silenciar la fe, arrebatar la paz e interrumpir la conexión con Dios. Ese enemigo vive justo en nuestra mente. Es el exceso de pensamiento, la obsesión por analizar cada escenario, el deseo constante de controlar todo antes de dar un paso. Pensar no es un error, al contrario, forma parte del diseño con el que fuimos creados. El conflicto surge cuando pensamos más de lo que confiamos, cuando nos pasamos más tiempo analizando que orando, cuando pretendemos comprender todo antes de obedecer a Dios. Muchas veces creemos que tener fe significa sentir algo especial, pero en realidad la fe es una decisión valiente que tomamos aunque nuestras emociones nos digan lo contrario. Confiar en Dios no es una sensación placentera, es una firme determinación del alma que declara, aunque no entienda, seguiré, aunque tenga miedo, avanzaré, aunque no vea solución, descansaré. Y eso desafía por completo la forma en que el mundo nos ha enseñado a vivir. Allá afuera se nos dice que debemos tener un plan, una estrategia, una red de seguridad. Y sí, está bien ser prudentes. Pero lo que no está bien es dejar fuera a Dios simplemente porque no comprendemos sus caminos. Hay un texto en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que deberíamos tener tatuado en el corazón como si fuera aire para el alma. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Fíjate bien en esa parte, no te apoyes en tu propia inteligencia. Es decir, no pongas toda tu confianza en lo que tú crees saber. Porque aunque hayas leído mucho, aunque hayas estudiado durante años o tengas una vida llena de experiencia, habrá momentos en los que tu conocimiento no bastará.
Llegarán situaciones en las que Dios te pedirá moverte, avanzar, sin darte una explicación, solo mostrándote la dirección. Y si no aprendemos a confiar, nos quedaremos atrapados en una celda hecha de análisis, un lugar donde todo parece controlado, pero nada realmente cambia. Muchos vivimos agotados, y no precisamente por lo físico, sino por el desgaste emocional que provocan nuestros pensamientos. Nos fatigamos por intentar adelantarnos a lo que aún no sucede, por imaginar siempre el peor resultado, por intentar prevenir lo que únicamente Dios puede controlar. Y el enemigo lo sabe. Él sabe que si logras saturarte de pensamientos, te puede desconectar del susurro de Dios. Porque el Señor no compite con el ruido, Él habla en medio del silencio. Y si tu mente está completamente ocupada por el temor, por la ansiedad, por la necesidad constante de respuestas inmediatas, entonces no queda lugar para que la fe crezca. El mismo Jesús nos regaló una lección profunda sobre esto. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 34 dijo: «No se preocupen por el día de mañana, porque mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas». En otras palabras, deja de habitar mentalmente en un futuro que todavía no ha llegado. Descansa en la certeza de que Dios ya está allí, preparando el camino incluso en esas áreas que hoy no comprendes ni ves. Pero si te pasas el presente imaginando lo que vendrá, nunca podrás disfrutar lo que hoy tienes. Eso le ocurre a muchas personas. Poseen alimento, salud, un hogar, y sin embargo están tristes, porque su mente está atormentada por las preguntas sin respuesta. Están frustrados porque su pensamiento les recuerda constantemente todo lo que aún no comprenden, cuando lo que deberían hacer es alzar la mirada y decir: «Gracias, Señor, porque aunque no entienda todo, tengo suficiente para seguir adelante». Pensar no está mal. El problema comienza cuando pensar reemplaza la confianza, porque ese tipo de pensamiento sin fe se transforma en una carga que te inmoviliza. Y aquí va una verdad esencial. Hay caminos que solo se abren cuando das el primer paso, y hay respuestas que solo aparecen cuando sueltas la necesidad de saberlo todo. Es por eso que, en muchas ocasiones, Dios no responde nuestras preguntas, no porque no le importen, sino porque quiere que primero aprendamos a confiar. Porque si necesitas comprender antes de creer, eso no es fe, es simple lógica. Pero si crees sin haber entendido, entonces estás viviendo desde el espíritu, no desde la carne. Así que la próxima vez que tu mente empiece a conducirte por ese túnel oscuro de pensamientos que no terminan, detente, respira y dile a Dios: «No entiendo, pero confío. No tengo un plan, pero tengo tu promesa. No tengo el control, pero tengo tu presencia». Y eso es más que suficiente. Segunda parte. La confianza que se construye en medio de la incertidumbre. Confiar no es una destreza que se adquiere de un día para otro. Es un proceso, una obra que se edifica paso a paso. ¿Y sabes dónde se forma esa confianza en Dios? No en los días alegres, no en los momentos en que todo fluye sin obstáculos, no cuando cada puerta se abre sin esfuerzo. La confianza verdadera nace en la oscuridad, cuando estás confundido, cuando te sientes abandonado, cuando el cielo parece guardar silencio. Es justo ahí donde tienes que tomar una decisión valiente, renunciar a la necesidad de entender y agarrarte con fuerza a la fe. Porque la fe no requiere de argumentos, solo de una dirección clara. Mira, muchas veces pensamos que Dios nos hablará con una voz potente, clara y directa, como una orden militar que detalle exactamente qué hacer y cuándo. Pero la mayoría de las veces, Dios actúa de otra forma. Él se mueve en lo que no se puede ver, en lo que no se comprende, en lo que no tiene explicación inmediata. Y por eso se nos hace tan difícil confiar, porque esperamos señales, cuando en realidad Dios está buscando obediencia. Él desea que podamos decir: «No comprendo lo que estás haciendo, pero confío en tu carácter, sé quién eres». Y con eso basta para dar el siguiente paso. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9, Dios pronuncia una verdad que, aunque nos sobrecoja, también puede darnos descanso. Él declara: «Así como el cielo es más alto que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos». ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Significa que jamás podremos calcular con exactitud lo que Dios está haciendo, porque sus caminos no siguen la lógica humana. Su manera de actuar no siempre será comprensible, pero aún así, siempre será perfecta. Y eso en realidad es algo maravilloso, porque si todo lo que Dios hiciera pudiera ser comprendido por nuestra mente limitada, entonces no estaríamos hablando de Dios, sino simplemente de una proyección de nosotros mismos. Pero Él es infinitamente superior,
más sabio, más inmenso, más profundo. Confiar en Él implica reconocer que su manera de actuar no siempre se ajusta a nuestra lógica, pero siempre encierra un propósito divino. El problema es que hemos sido formados en una cultura que exalta el control. Todo se mide, se calcula, se estructura. Nos han enseñado que alcanzar el éxito depende de qué tanto anticipamos los riesgos, de cuántos pasos podemos prever, de cuántos escenarios hemos evaluado. Y está bien ser prudente, claro que sí. Pero confiar en Dios muchas veces implica avanzar sin tener todas las piezas del rompecabezas. Es como cuando Abraham recibió una promesa, pero no una explicación detallada. Dios le pidió que saliera de su tierra, que dejara todo atrás y caminara hacia un lugar que Él le mostraría más adelante. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. No exigió un mapa. No pidió instrucciones paso a paso. Simplemente obedeció. Simplemente confió. Y fue precisamente esa fe ciega, esa obediencia sin certezas, la que lo convirtió en el padre de una gran nación. Entonces, ¿por qué tú y yo seguimos creyendo que necesitamos tener todo resuelto antes de dar un paso? ¿Por qué seguimos pidiendo a Dios cada dato, cada por qué, cada cuándo? ¿Por qué nos resulta tan difícil decir, Señor, esto me duele, esto me confunde, pero aún así te sigo? Tal vez porque no hemos soltado aún el orgullo de nuestra razón, porque en lo más profundo queremos tener el control como garantía de seguridad. Pero existe una seguridad más profunda que la que ofrece el entendimiento. Es saber que estás sostenido por las manos de Dios, incluso si tus ojos no ven el camino. Y te hablo con el alma. Dios no quiere que vivas preso de tus pensamientos. No desea que pases la vida cuestionando todo lo que no entiendes. Él anhela que vivas en paz, con descanso, con esa certeza que dice, aunque no comprenda, sé que Él está obrando. Y si hoy sientes que estás al límite, si tu mente ya no puede más de tanto pensar, de tanto buscarle sentido a lo que estás viviendo, entonces este es el momento indicado para rendirte delante de Dios. Hazlo ahora. Dile con sinceridad, Señor, ya no quiero seguir esta batalla interna. No quiero que mi mente gobierne mi corazón. Quiero confiar en ti, aun cuando no entienda. Quiero caminar por fe, incluso sin tener todas las respuestas. Y cuando lo hagas, algo va a cambiar. No porque todo se resuelva mágicamente, sino porque tu alma por fin encontrará reposo. Y ese descanso vale más que 1000 respuestas. Tercera parte. Cuando Dios guarda silencio, pero no se ha ido. Uno de los momentos más desafiantes para confiar en Dios es cuando parece ausente, cuando oras y no llega respuesta, cuando haces preguntas y no hay eco, cuando clamas con fuerza y el cielo permanece en silencio. ¿Y sabes qué es lo primero que hace nuestra mente cuando eso sucede? Empieza a suponer cosas. Imaginamos que Dios está molesto, que nos ha olvidado, que hicimos algo malo, que estamos solos. Pero esas son solo conclusiones de una mente intentando racionalizar lo que el corazón simplemente debe entregar en fe, porque la falta de respuesta no significa que Dios se haya ido. A veces, el silencio de Dios es su forma de decirnos, confía sin condiciones. Es fácil tener fe cuando todo se acomoda, cuando las puertas se abren, cuando todo llega justo a tiempo, pero el silencio es la verdadera prueba de lo que creemos. Ahí no hay emociones que animen, no hay confirmaciones externas, no hay claridad. Solo queda lo más honesto y profundo de tu fe, tu elección de seguir creyendo, incluso cuando no ves nada. La Biblia está llena de hombres y mujeres que enfrentaron ese silencio. Uno de ellos fue Job. Él no solo perdió sus bienes y su familia, sino que también clamó a Dios y no recibió una respuesta inmediata. Aún así, pronunció una frase que resuena hasta hoy en nuestro espíritu. En el capítulo 13, versículo 15, del libro de Job, él dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Te imaginas ese nivel de fe? Una confianza que no depende del entendimiento, ni del resultado, ni de la explicación. Una fe que dice, Dios es bueno, aunque no lo comprenda. Y aquí viene algo que jamás debes olvidar. Dios no tiene la obligación de explicarte sus planes, pero sí te ha prometido caminar contigo en cada paso. Esa es la verdadera esencia de confiar. Dios no siempre te entrega un mapa detallado. A veces simplemente camina contigo en cada paso. Y ese caminar puede incluir atravesar valles profundos, desiertos extensos o túneles tan oscuros que no ves ni un rayo de luz. Pero si sabes quién va a tu lado, entonces no importa lo sombrío del camino. Jesús vivió algo así en su momento más doloroso. En la cruz, cargando con el peso del pecado de toda la humanidad, exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso está registrado en Mateo capítulo 27, versículo 46. ¿Lo notas?
Incluso el Hijo de Dios experimentó lo que parecía el silencio del Padre. Y sin embargo, nunca dejó de confiar, porque después de ese grito, entregó su espíritu con la certeza de que había un propósito detrás de todo. Eso es lo que tú y yo debemos recordar en los momentos en que parezca que Dios no responde. El silencio no siempre es señal de rechazo. A veces, el silencio es una parte importante del proceso. ¿Y qué hacemos cuando parece que Dios guarda silencio? Permanecemos, no huimos, no nos rendimos, no dejamos que la duda tome el control. Nos quedamos firmes, con los ojos cerrados pero con el corazón completamente abierto. Porque hay milagros que solo suceden cuando decides no moverte, incluso cuando no ves nada. Y ese tipo de fe, ese tipo de confianza, toca profundamente el corazón de Dios. Muy pocas cosas lo conmueven tanto. Así que, si estás viviendo una etapa en la que todo parece confuso, si tu mente no deja de hacer preguntas, si tu alma está inquieta, entonces este mensaje es para ti. No sobrepienses, solo confía. No esperes a entenderlo todo, solo permanece. No te desgastes buscando respuestas, solo acércate a Dios, porque al final no se trata de cuánto conocimiento tengas, sino de cuánta fe eres capaz de sostener. Y no olvides esto. Cuando no comprendas lo que Dios está haciendo con tus ojos, recuerda lo que ya te prometió en su palabra. Él no cambia, Él no miente, Él no se va. Y aunque ahora no lo entiendas, estás justo donde Él quiere que estés, en el lugar donde va a construir en ti una fe mucho más profunda. Una fe que, te lo aseguro, será lo que te sostenga cuando nada más lo haga. Cuarta parte. Soltar el control mental es darle espacio al mover de Dios. Hay un momento en la vida espiritual en el que comprendes que pensar demasiado no siempre es sinónimo de sabiduría. A veces, pensar tanto es simplemente una manifestación del miedo. Pensamos en exceso porque queremos evitar el sufrimiento, adelantarnos al futuro, protegernos de errores. Pero al hacer eso, lo que realmente estamos diciendo es, Dios, no confío en cómo vas a manejar esta historia. Y ahí está la raíz del conflicto, el control. El ser humano anhela controlar. Desde pequeños aprendemos que si no controlamos lo que hacemos, lo que decimos y lo que sentimos, las cosas pueden desmoronarse. Y sí, hay sabiduría en ser responsables, pero en nuestra relación con Dios debemos entender algo vital. Él no espera que tú controles todo. Él espera que lo reconozcas como Señor, como guía, como Padre. Y eso implica rendirse, implica soltar. ¿Y qué significa soltar? No es desentenderse, no es rendirse ante el caos. Soltar es dejar de cargar lo que no te corresponde. Es dejar de pelear en tu mente con preguntas que hoy no tienen respuesta. Es decir, Señor, ya no entiendo esto, pero sé que tú sí lo haces, así que te lo entrego. No seguiré dándole vueltas, no alimentaré esta batalla interna. Quiero descansar, quiero confiar. Hay un versículo que encapsula todo esto, y se encuentra en el Salmo capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¡Qué mensaje tan poderoso! Estar quietos, no corriendo, no haciendo mil planes, no intentando comprender todo, sino quietos, porque es precisamente en ese silencio donde se revela quién es Dios realmente. Cuando te aquietas, cuando tu mente deja de correr, puedes ver con claridad que Él sigue presente, que Él tiene el control, que nunca te ha soltado. Y es ahí donde comienza a ocurrir algo precioso. Cuando tú sueltas el control, Dios comienza a actuar de formas que antes no podían manifestarse, porque mientras tu mente esté ocupada resolviendo todo, no hay espacio para que el poder de Dios se mueva. Pero cuando sueltas, cuando elevas tus manos y declaras, hasta aquí llego yo, entonces el cielo se abre, los cambios comienzan, y tu alma entra en un descanso que no se puede explicar con palabras. Hay batallas que solo se ganan cuando dejas de luchar. Hay respuestas que solo llegan cuando haces silencio. Hay caminos que solo se abren cuando dejas de empujarlos a la fuerza. Porque Dios no se mueve bajo presión o ansiedad. Dios se manifiesta donde hay fe. Y la fe no se genera en la mente, nace en lo profundo del espíritu. No es un proceso de razonamiento, sino una determinación del alma que dice, Señor, no tengo claridad, pero tengo convicción. No tengo un plano, pero tengo tu mano. Y eso me basta. Y sí, habrá momentos donde tu lado humano va a querer retomar el control. Tu mente te dirá, reflexiona, encuentra una salida, resuelve. Pero justo ahí es cuando debes hacer una pausa y declarar con firmeza, ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Ya no cargo con esto solo, se lo entrego a Dios. Ya no voy a sobrepensar, ahora descanso en el que todo lo conoce. Recuerda lo que está escrito en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se angustien por nada,
Al contrario, presenten todas sus peticiones delante de Dios mediante la oración y la súplica, con gratitud. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo ves? La paz de Dios no surge cuando logras comprender todo, sino cuando decides orar, soltar y confiar. Esa paz trasciende lo que la mente puede entender, y es esa misma paz la que protege tu corazón de la desesperación y a tu mente del caos interior. Así que si hoy sientes que tu cabeza no da más, que está a punto de colapsar de tantas preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Te invito a hacer algo distinto. No pienses más, ora, no analices más, rinde tu mente, no busques más lógica, busca su presencia, porque justo ahí, en ese instante de silencio interior y clamor profundo del espíritu, es cuando Dios empieza a hablar de verdad. Quinta parte. Las decisiones de la mente traen ansiedad. Las decisiones de la fe, paz. Uno de los errores más frecuentes que cometemos es tomar decisiones únicamente desde el pensamiento lógico. Nos convencemos de que si algo tiene sentido racional, entonces debe ser lo correcto. Creemos que si algo parece atractivo, seguro o estable, debe ser la voluntad de Dios. Pero eso no siempre es así. La mente puede engañarte. Las emociones pueden nublarte. Y muchas veces, el temor se disfraza de precaución. Cuando decides sin buscar a Dios, sin consultar su guía, sin esperar su confirmación, lo más probable es que tarde o temprano termines arrepintiéndote. ¿Cuántas veces has dicho, sentía que era lo adecuado, pero luego me di cuenta de que no? ¿Cuántas veces tomaste un camino porque parecía conveniente, pero pronto descubriste que no había paz en tu interior? Eso sucede cuando dejamos que la mente ocupe el lugar del espíritu. La Biblia dice en Jeremías, capítulo 17, versículo 9, «El corazón es engañoso más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?». Y aunque ese versículo se refiere al corazón como el centro de las emociones, esa advertencia también aplica a nuestra mente cuando actúa desconectada de Dios. Porque no importa cuán inteligente seas, si Dios no está en el centro de tu decisión, estás caminando a ciegas. Existen caminos que parecen buenos, pero conducen al desastre. Hay oportunidades que brillan, pero son trampas disfrazadas. Hay relaciones que comienzan con emoción, pero terminan en dolor. Y todo eso sucede muchas veces porque no preguntamos primero, Señor, ¿esto viene de ti? No esperamos, no consultamos, no discernimos, solo analizamos, calculamos y decidimos. Pero cuando tomas decisiones sin escuchar a Dios, estás confiando más en tu razonamiento que en su dirección. Y eso no es fe, eso es orgullo. Mira lo que dice Isaías capítulo 30 versículo 21. Tus oídos oirán detrás de ti una voz que diga, este es el camino, síguelo, y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Esa debería ser nuestra expectativa antes de dar cualquier paso, escuchar la voz de Dios. Ese susurro claro dentro del alma que te dice si debes avanzar, esperar o detenerte. Pero para oír esa voz primero debes apagar el bullicio de tu mente. Debes hacer silencio por dentro, porque si hay demasiados pensamientos dando vueltas, no escucharás nada. Y aquí viene una verdad poderosa. Las decisiones tomadas por fe no siempre tendrán lógica, pero siempre traerán paz. Tal vez no entiendes por qué Dios te pide quedarte cuando todo dentro de ti quiere huir. Tal vez no comprendes por qué te llama a amar cuando tu mente te exige protegerte. Tal vez no entiendes por qué Dios cierra una puerta justo cuando pensabas que era la oportunidad ideal. Porque si viene de Él, si realmente es su voluntad, aunque no tenga lógica, te traerá descanso. Y esa es la señal más certera de que estás avanzando en la dirección correcta, la paz interior, no el razonamiento externo. Puedes estar rodeado de dudas, pero si estás caminando en obediencia, vas a experimentar serenidad. Puedes estar en medio de una tormenta, pero si estás justo donde Dios quiere que estés, sentirás calma. Esa es la gran diferencia entre vivir por lo que se ve y vivir por fe. Quien camina por vista se deja llevar por lo que entiende. Quien camina por fe se guía por quien lo llamó. Y no lo malinterpretes, Dios no está en contra de tu inteligencia. Él fue quien te la dio, pero tu mente no fue creada para suplantar tu voluntad, sino para servirla. Hay cosas que debemos pensar claro, pero también hay momentos donde el razonamiento debe hacer silencio y el espíritu debe responder. Es ahí donde lo sobrenatural comienza a manifestarse. Es ahí donde los milagros ocurren, porque Dios actúa con poder cuando eliges confiar, no cuando pretendes entender. Así que si estás frente a una decisión, en una bifurcación sin claridad, y tu mente no se detiene, haz una pausa. No decidas bajo presión emocional. No escojas solo porque parece lo más sensato. Espera, ora, detén el ruido mental.
Escucha lo que el Espíritu quiere decirte. Y cuando experimentes paz, aunque todo lo demás se mantenga incierto, da ese paso. Porque ese paso, aunque desafíe la lógica, te llevará directamente a la voluntad de Dios. Sexta parte. La confianza se forma en lo cotidiano. A veces creemos que confiar en Dios solo aplica en los grandes momentos de la vida: elegir una carrera, decidir con quién casarte, enfrentar una enfermedad, superar una pérdida. Y sí, ahí también se requiere fe. Pero lo que muchos no notan es que la confianza más profunda no se construye en medio de las crisis, sino en la rutina, en lo diario, en lo simple, en lo que parece sin importancia. Porque confiar en Dios no es un recurso de emergencia, es un estilo de vida. Se fortalece cuando eliges orar al empezar el día, aunque tengas poco tiempo; cuando decides perdonar, aunque nadie lo haya pedido; cuando entregas tus preocupaciones en oración, aunque creas que podrías resolverlo solo; cuando das sin esperar; cuando sirves sin reconocimiento; cuando te levantas a trabajar aunque los frutos no se vean todavía. Cada una de esas acciones pequeñas es un ejercicio de fe. Y cada vez que decides confiar en vez de preocuparte, tu espíritu se vuelve más fuerte. Mira lo que nos dice el Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y esto también se aplica a la confianza. Si puedes confiar en Dios en lo cotidiano, entonces estarás listo para confiar cuando lleguen los desafíos grandes. Pero si en lo pequeño eliges preocuparte, controlar o dudar, entonces no tendrás base firme cuando llegue la tormenta. Porque la fe no aparece de la nada, se cultiva, se riega, se practica. Piénsalo así: si no puedes confiar en Dios con tus pensamientos del día, ¿cómo vas a confiar cuando te toque entregar lo que más amas? Si no puedes soltar esa pequeña ansiedad por el futuro, ¿cómo vas a encontrar descanso cuando todo cambie sin previo aviso? Es en lo pequeño donde se forman los hábitos del alma, y confiar es uno de esos hábitos. Es como un músculo espiritual que se fortalece con constancia y disciplina. Aquí entra una verdad liberadora. No necesitas entenderlo todo para vivir en paz. Solo necesitas recordar quién es tu Dios. Él es el mismo que abrió el mar frente a Moisés, que alimentó a Elías en medio del desierto, que protegió a Daniel en el foso, que levantó a Lázaro del sepulcro, que calmó una tormenta con una sola palabra. Ese es tu Dios, y si lo hizo antes lo puede hacer otra vez. Pero la pregunta no es si Él puede. La verdadera pregunta es: ¿vas a confiar aunque aún no veas? En Hebreos capítulo 11 versículo 1 encontramos una definición que nunca debemos olvidar. La fe es tener certeza de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Ahí está todo. La fe no exige pruebas. Confiar en Dios no requiere que todo encaje. Solo pide una decisión firme en lo más profundo del corazón. No voy a permitir que mi mente sea quien determine el nivel de paz que tengo. A partir de ahora dejaré que sea mi fe la que lo defina. Así que comienza hoy. Empieza a ejercitar tu confianza en los pequeños detalles. Cuando sientas que algo te va a preocupar, haz una pausa y declara: Señor, confío en ti. Antes de hacer una lista de pros y contras, habla primero con Dios. Cuando la ansiedad quiera gritar más fuerte que tu fe, respóndele con una promesa de la palabra. Y verás cómo poco a poco tu mente se va calmando y tu espíritu se va fortaleciendo. Porque la confianza no es algo que se impone a la fuerza, se forma, se construye, día tras día, paso a paso. Séptima parte. Cuando no sientes nada, pero decides creer igual. Uno de los momentos más difíciles en el caminar espiritual es cuando no sientes nada. No hay gozo, no hay lágrimas, no hay fuerzas para orar ni ánimo para alabar. Te levantas con el alma pesada, lees la Biblia y parece que no te dice nada. Intentas orar, pero las palabras no fluyen. Y no es que te hayas apartado de Dios, simplemente hay un vacío interno, una sequedad que no puedes explicar con facilidad. En ese estado, es muy fácil pensar que algo anda mal, que tu fe se apagó, que Dios se fue, pero no. Lo que realmente está ocurriendo es que tu fe está siendo llevada a una madurez más profunda, porque una fe que solo se mantiene en pie cuando hay emociones bonitas es una fe inmadura. Es como una planta que solo crece cuando brilla el sol, pero se marchita con las nubes. Y Dios no quiere que tu fe funcione así. Él desea formar en ti una confianza que no dependa de emociones, de estímulos, ni de experiencias intensas. Una fe que declare: aunque no sienta, sigo; aunque no escuche, obedezco; aunque no vea, camino. La Biblia está llena de historias de personas que caminaron sin sentir nada especial. Moisés vivió décadas en el desierto. David fue perseguido sin motivo incluso después de haber sido ungido como rey. José fue traicionado y encarcelado injustamente.
Ninguno de ellos recibió instrucciones acompañadas de emociones reconfortantes. No tenían la música perfecta, ni un ambiente espiritual ideal, solo una certeza grabada en lo profundo del corazón: Dios está conmigo aunque no lo vea, y eso era suficiente. Hay una historia que lo ilustra perfectamente. Es la de los 3 jóvenes hebreos frente al horno de fuego, relatada en Daniel capítulo 3, versículo 17. Ellos le dijeron al rey Nabucodonosor: el Dios al que servimos puede salvarnos del fuego, y de tus manos nos librará. Pero no se detuvieron allí. En el versículo siguiente dijeron algo que revela el nivel de madurez de su fe: y si no lo hace, igual no nos inclinaremos ante tus dioses. ¿Puedes ver eso? Ellos creían que Dios podía, pero aunque no lo hiciera, no iban a retroceder. Eso es fe verdadera. Una fe que dice: Señor, sé que puedes hacer el milagro, pero aunque no lo vea hoy, sigo contigo, sé que puedes responder. Pero si hay silencio, no me muevo de tu lado, sé que puedes dar señales. Pero aunque todo esté oscuro, confío, porque no vine aquí buscando emociones, vine buscando verdad, y tú eres la verdad. A veces, Dios retira las emociones precisamente para que crezcas en convicción. Deja de hablar tanto, para que aprendas a caminar con lo que ya te dijo. No es abandono, es formación. Y créeme, esa fe madura, que camina sin espectáculo ni sensaciones, es la que más honra le da a Dios. Solo necesita saber que Él es Dios, y eso le basta. Así que en esos días en los que no tienes ánimo de nada, haz lo que sabes que debes hacer. Lee la palabra, aunque no sientas nada. Ora, aunque parezca que hablas al vacío. Adora, aunque no tengas emoción. Porque cada pequeño acto de obediencia es un ladrillo más en la construcción de tu confianza. Escucha esto con todo tu ser. La fe más pura es la que permanece firme cuando todo lo demás se ha detenido, cuando no hay milagros ni respuestas ni ambiente espiritual, solo tú, Dios, y tu decisión de seguir confiando. Así que si hoy estás seco, si no sientes nada, si se te hace difícil orar, no te rindas, no estás fracasando, no estás lejos, estás siendo formado, y todo lo que hoy estás viviendo hará que tu fe sea inquebrantable mañana. Sigue adelante, no por lo que sientes, sino por lo que crees. Octava parte. Dios honra a los que deciden confiar, incluso cuando no entienden nada. Él lo ve todo. Él lo recuerda todo. Cada lágrima que has derramado mientras oras con el alma rota, eligiendo confiar a pesar del dolor. Cada vez que decidiste no quejarte y dijiste: Señor, en ti espero, aunque nada cambiaba a tu alrededor. Cada paso dado en silencio sin testigos, simplemente porque sabías que Él lo estaba pidiendo. Dios lo observa y Dios lo valora. Tal vez hoy no tienes a nadie que celebre tu perseverancia. Quizá nadie se da cuenta de cuánto estás luchando contra la duda, los pensamientos oscuros o el temor constante. Pero escúchame bien, Dios sí lo nota. Él conoce tus batallas internas, sabe cuántas veces estuviste al borde de rendirte y aún así decidiste seguir confiando. Y eso tiene un valor eterno. En Hebreos capítulo 11 versículo 6 hay una verdad que nunca deberíamos olvidar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Ahí está, sin rodeos, Dios honra a quienes confían en Él. Tal vez no lo haga al instante, tal vez no de la forma que tú esperas, pero la recompensa llegará, porque la fe auténtica no solo conmueve el corazón de Dios, también activa su mano. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que no recibieron respuestas inmediatas, pero su confianza abrió el cielo. Uno de ellos fue Abraham. Él creyó en la promesa divina de tener un hijo, aunque su cuerpo ya estaba envejecido y su esposa no podía concebir. Todo en lo natural gritaba que era imposible, pero él eligió creer, y no fue su habilidad ni su lógica. Lo que lo justificó delante de Dios fue su fe, y al final lo imposible sucedió, no por mérito humano, sino porque la fe atrae el favor del cielo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has creído sin ver resultados? ¿Cuántas veces te has mantenido firme mientras la tormenta rugía? ¿Cuántas veces le dijiste a Dios: no entiendo nada, pero no me voy a soltar de ti? Eso, justamente eso, es lo que Dios más valora, porque cualquiera puede tener fe cuando todo está saliendo bien, pero solo los hijos verdaderos permanecen cuando todo se nubla. Solo aquellos con una relación real con el Padre pueden confiar cuando el panorama se llena de sombras. Y escúchame bien, Dios honra a los que lo honran. Él no se olvida de los que lo eligen por encima de lo lógico, no ignora a los que obedecen incluso cuando no tienen idea de hacia dónde van. Por eso, si estás en una etapa donde todo parece incierto, sigue confiando. No te detengas, porque llegará el momento en el que todo tendrá sentido.
comprenderás por qué esa oración no fue respondida de inmediato, por qué esa puerta no se abrió, por qué tuviste que esperar, por qué algo que querías tanto no ocurrió. Y ese día vas a agradecer no haber soltado tu fe. Y si hoy sientes que no puedes más, que ya no tienes fuerzas, grábate esto: la fe no siempre transforma las circunstancias en un instante, pero siempre transforma el alma que decide confiar. Porque esto no se trata solo de que Dios haga lo que tú quieres, se trata de que tú te conviertas en la persona que Él diseñó. Y ese proceso ocurre cuando eliges creer, aunque no tengas razones humanas para hacerlo, solamente porque sabes que Él es fiel. Novena parte: quien confía descansa, porque ya no necesita entenderlo todo. Hay personas que oran, ayunan, leen las Escrituras y aún así viven atrapadas en la ansiedad. No porque no crean en Dios, sino porque aún no han aprendido a soltar por completo en sus manos. Siguen con el pie en el acelerador, tratando de controlar cada aspecto de la vida, angustiados por el mañana, estresados por el ahora, cargando un peso que jamás les fue asignado. Y esto sucede porque, aunque conocen a Dios, no se han rendido del todo. Porque confiar no es repetir frases lindas, confiar es soltar de verdad, es dejar que el alma descanse. Y ese descanso profundo del corazón solo llega cuando tú decides entregarle todo a Dios, incluso aquello que todavía no comprendes. Vivimos en una sociedad que idolatra el agotamiento, donde parecer ocupado es símbolo de éxito, donde vivir estresado se interpreta como compromiso, donde tener 1000 ideas es confundido con tener dirección. Pero no, eso no es sabiduría, eso es ruido, eso es cargar con asuntos que no fueron hechos para ti, porque si algo no está en tus manos, entonces no debería estar robándote la paz, tu paz. Dios nunca tuvo la intención de que vivieras sumergido en un mar de pensamientos sin fin. Jamás quiso que tu mente se convirtiera en un campo de batalla donde reinen la duda, el miedo y la confusión. Su deseo es que vivas en serenidad, que puedas descansar de verdad, dormir sin preocupaciones, caminar sin sobresaltos y reír incluso sin tener todas las respuestas. Porque ahí es donde se revela algo más profundo, que tu alma ya no depende de las circunstancias externas, sino de aquel que habita en tu interior. Presta atención a lo que dice el Salmo capítulo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esa simple frase encierra una verdad poderosa. Guarda silencio. Deja de pelear contigo mismo, deja de debatir con tus propios pensamientos, deja de correr sin dirección y espera en Él. Pero espera sin ansiedad, sin intentar manipular los tiempos, sin exigirle explicaciones a Dios. Esperar en Él no es quedarse inmóvil por miedo, es una expresión de madurez. Es una postura interna que le dice al cielo: Señor, no sé cómo ni cuándo, pero confío en que tú estás en control, y por eso descanso. Y escúchame bien, el descanso no es debilidad, el descanso es la señal más evidente de una fe firme. Cuando realmente sabes quién es tu Padre, ya no necesitas vivir desesperado ni a la defensiva. No tomas decisiones apresuradas porque has aprendido a fluir, a soltar, a confiar. Y comprendes que Dios está obrando a tu favor en silencio, mucho más de lo que tú podrías lograr con todo tu esfuerzo humano. Mira lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso que Él ofrece no se trata solo de dormir 8 horas, es descanso del alma, es vivir sin estar atado a la incertidumbre, es soltar cargas emocionales que nunca fueron tuyas, es poder estar en medio de la tormenta y aún así experimentar paz, no porque todo esté perfecto, sino porque sabes que estás en las manos correctas, y esa paz no llega por accidente, esa paz nace de una decisión. Tú eliges, te llenas la cabeza de pensamientos imposibles de resolver, o eliges creer que Dios ya está trabajando en lo que tú no puedes controlar. Tú decides si te quedas atrapado en el ciclo mental del qué pasará mañana, o si desde hoy mismo sueltas el control y le dices a Dios: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Yo no sé, pero tú sabes. Yo no entiendo, pero tú ya viste el final desde el principio. Entonces, ¿qué eliges? ¿Seguir pensando hasta desgastarte o confiar hasta que puedas descansar? Te lo digo con el corazón: quien confía vive en paz. Quien confía duerme con calma. Quien confía no necesita tenerlo todo claro, porque sabe que Dios sí lo tiene. Así que hoy, no luches más por entender lo que solo puede ser confiado. No malgastes tus pensamientos en cosas que Dios ya resolvió. Suelta, respira y descansa, porque si Dios está en el asunto, todo, absolutamente todo, terminará bien. Décima parte.
Tu confianza en Dios se convierte en un testimonio silencioso que puede transformar vidas. A veces pensamos que confiar en Dios es algo puramente íntimo, que solo sucede en lo profundo del corazón. Pero la verdad es que la fe auténtica se nota. Se ve en los ojos, en la forma en que hablas, en cómo enfrentas las pruebas, en cómo no te desesperas cuando las cosas se complican. La confianza no necesita micrófono ni escenario, no necesita gritar, simplemente se percibe. Y cuando alguien vive confiando, inevitablemente se convierte en luz para quienes lo rodean. Esa paz que no se finge, que nace de una relación genuina con Dios, es tan poco común hoy en día que cuando alguien la presencia no puede ignorarla. Porque la mayoría anda corriendo, estresada, ansiosa, buscando soluciones desesperadamente, atrapada en pensamientos. Pero cuando te observan a ti, sí, a ti, caminando con calma, hablando con esperanza, esperando con paz, no pueden evitar preguntarse, ¿cómo puede mantener esa actitud? ¿Cómo puede estar tan tranquilo si todo va mal? ¿Qué hay dentro de esa persona que no se quiebra? Y ahí es donde entra el testimonio. Porque cuando tú eliges confiar en Dios, aunque no tengas claridad total, estás sembrando algo en los corazones de los que te observan. Tus hijos lo notan, tus amigos lo sienten, tu pareja lo percibe, tus compañeros de trabajo lo observan. Aunque nadie lo diga en voz alta, todos quedan impactados, porque están viendo a alguien que vive distinto, alguien que no se deja arrastrar por el miedo, alguien que ha aprendido a caminar por fe y no por vista. En la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 5, Pablo escribe algo muy interesante. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esa palabra gentileza también puede traducirse como calma, templanza, equilibrio, es decir, que tu forma de vivir, marcada por una confianza estable y constante, debe ser evidente para todos, no para que te admiren, sino para que entiendan que tu paz no viene de ti, sino de Dios. Y no se trata de aparentar que todo está bien, se trata de mostrar que, aunque no todo esté bien, tú confías en aquel que nunca cambia. Eso es lo que más predica, no una vida perfecta, sino una vida sostenida por una fe real, porque al final, la confianza en Dios es contagiosa. Una persona llena de paz se vuelve refugio para otros. Una persona que descansa en medio del caos se convierte en faro para quienes están naufragando. Por eso, cuando eliges confiar, no solo estás haciendo algo bueno para ti, estás abriendo un camino para otros. Estás modelando una vida guiada por la fe. Estás demostrando que sí se puede vivir sin ansiedad, que sí se puede esperar sin desesperarse, que sí se puede avanzar sin tener todas las respuestas. Y cuando alguien te vea, aunque no digas una palabra, sabrá que hay algo diferente en ti, y ese algo es Dios. Así que no subestimes el poder de tu confianza. No pienses que confiar es una decisión silenciosa y sin impacto. Cada vez que eliges soltar, descansar, obedecer y creer, estás construyendo un testimonio que predica más fuerte que 1000 sermones. Estás diciéndole al mundo, yo también tengo luchas, yo también tengo preguntas, yo también paso por tormentas, pero no estoy solo porque confío en el Dios que nunca me ha fallado. 1/10 parte, cuando la oposición llega, tu fe debe hablar más fuerte que el miedo. Confiar en Dios es una decisión poderosa, pero no siempre fácil de mantener, porque hay algo que siempre vendrá a intentar romperla, la oposición. Y no siempre será algo grande o visible. A veces será una palabra lanzada con desprecio, un comentario lleno de incredulidad, una noticia que te sacude, un recuerdo que te desestabiliza, o ese pensamiento repetitivo que no te deja dormir. Son flechas silenciosas que buscan debilitar tu fe. Y ahí es donde se prueba si tu confianza es solo una emoción o una convicción. Porque confiar cuando todo está en calma es fácil. Pero cuando las voces externas y también las internas te dicen que no vale la pena, que nada va a cambiar, que estás perdiendo el tiempo creyendo, es ahí donde tu fe debe hablar más fuerte que el miedo. Mira a Nehemías. Él estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, obedeciendo a Dios, haciendo lo correcto, y mientras más avanzaba, más oposición encontraba. Burlas, amenazas, manipulación. ¿Y qué hizo? No se defendió con palabras vacías, no intentó convencer a todos. Solo respondió con una postura clara, estoy haciendo una gran obra y no puedo detenerme. Nehemías 6:3, qué poderoso. En otras palabras, él dijo, no me voy a desenfocar por lo que otros digan, no voy a soltar mi confianza por las críticas, estoy enfocado en lo que Dios me pidió y eso es lo único que importa. Y tú también necesitas decir eso, porque muchas veces el enemigo no quiere destruirte, solo quiere desenfocarte, quiere confundirte,
desgastarte, distraerte para que dejes de creer. Porque si logra apagar tu fe, no necesita hacer mucho más. La fe es tu fuerza. La confianza en Dios es lo que te sostiene en medio del viento. Y si dejas de confiar, quedas a la deriva. Por eso, cuando la oposición llegue, recuerda esto: tú no estás solo, estás sostenido por una palabra. Y esa palabra no viene de los hombres, viene del cielo. No tienes que explicar todo, no tienes que convencer a nadie, solo sigue creyendo. Porque quien obedece a Dios no necesita aprobación humana. La fe no se alimenta de opiniones, se alimenta de promesas. Como dice el Salmo 112, 7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Esa es la meta. No se trata de ser alguien que se derrumba ante cualquier comentario negativo, ante cada mala noticia o pensamiento sombrío. Se trata de ser una persona con un corazón firme, no porque todo en su vida sea perfecto, sino porque ha puesto su confianza en el Dios que nunca falla. Y cuando esa confianza es auténtica, la oposición no tiene el poder de destruirte, al contrario, te fortalece. Porque cada vez que eliges seguir creyendo en medio del caos, tu fe se afianza. Cada vez que prefieres no responder al ataque y decides mirar hacia el cielo, tu alma se vuelve más estable. Eso demuestra que no caminas guiado por lo que ves o escuchas, sino por lo que sabes, que Dios está contigo. Así que si estás atravesando tiempos difíciles, donde todo parece empujarte fuera del camino, no sueltes tu fe, incluso si te sientes débil, incluso si las dudas aparecen, incluso si las voces a tu alrededor intentan convencerte de que no vale la pena seguir. Quédate firme. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Eso es lo que Dios espera de ti, que después de todo aún sigas en pie, quizás con cicatrices, quizás con lágrimas, pero firme, porque eso también es un acto de confianza. 12ª parte. La confianza es una llave que abre caminos que el pensamiento por sí solo jamás podría trazar. Cuando realmente decides confiar en Dios, algo extraordinario comienza a suceder en tu vida. Lo imposible se vuelve alcanzable. Lo que estaba cerrado se abre. Lo que parecía perdido empieza a tener propósito. Y tu andar comienza a tener rumbo, no porque todo haya sido resuelto, sino porque ahora avanzas por fe y no por los pensamientos que antes te frenaban. Pensar tiene su lugar, pero hay puertas que solo la confianza puede abrir, puertas que la lógica no puede forzar. Y es que a veces pensamos tanto que terminamos saboteándonos. Empezamos con el ¿y si no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo el tiempo? Y esa voz interna termina apagando oportunidades que Dios ya había preparado para ti. Porque la fe no opera en la lógica del ¿y si? La fe se mueve con la convicción de, aunque no vea nada, si Dios me dijo que camine, yo camino. Mira lo que le pasó a Pedro. Estaba en la barca, en medio de una tormenta, y vio a Jesús caminando sobre el agua. ¿Y qué le dijo Jesús? Solo una palabra: ven. Pedro tuvo que decidir si se quedaba pensando en los riesgos, en si se iba a hundir, en si los otros se burlarían, o si confiaba y salía de la barca. Y aunque sintió miedo, bajó, caminó, hizo lo que ningún otro ser humano ha hecho jamás, caminó sobre lo imposible. ¿Por qué? Porque no se quedó atrapado en sus pensamientos. Se atrevió a confiar. Eso lo encuentras en Mateo, capítulo 14, versículos 28 al 30, y aunque luego se hundió por dudar, lo esencial es que caminó. Ese momento quedó registrado para siempre como ejemplo de lo que puede suceder cuando eliges actuar con fe. No porque seas perfecto, ni porque no tengas dudas, sino porque confías más en la palabra de Jesús que en los razonamientos de tu mente. Y lo mismo aplica a ti. Dios tiene caminos que solo se revelan cuando eliges dejar de pensar tanto y simplemente obedeces. Hay puertas que solo se activan cuando das el paso. Hay respuestas que solo llegan cuando te mueves, porque Dios honra la fe que se pone en marcha, la fe que camina, la fe que se lanza, incluso temblando. Por eso, si sientes que estás paralizado, sin saber qué hacer, tal vez no necesitas más análisis, tal vez lo único que te falta es dar ese primer paso de confianza. En Proverbios capítulo 16, versículo 9, se nos recuerda: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¡Qué verdad tan grande! Nosotros planeamos, organizamos, llenamos la mente de ideas, pero al final es Dios quien dirige. Y cuando tú decides confiar, cuando te rindes a su guía, tus pasos ya no dependen de tu capacidad, sino de su fidelidad. Y si tus pasos están en las manos de Dios, ¿quién podrá detenerte? Así que te lo digo con claridad: deja de pensar tanto y empieza a caminar en fe.
Tal vez no veas el camino completo, pero si Dios te dio una palabra, si puso algo en tu corazón, si te está guiando, entonces camina. Porque la confianza no solo te da paz interior, también te impulsa a moverte. Tú caminas confiando, Dios se encarga de lo que tú no puedes. Tú das el paso y Él pone el suelo. Tú obedeces y Él abre el mar. Tú sueltas el plan y Él te muestra el propósito. Pero todo comienza con una decisión valiente, dejar de pensar tanto y confiar.